¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con el movimiento número 3, que es el tiro parabólico. Y bueno, en matemáticas 3 y en matemáticas 4 conocemos al tiro parabólico como una función que nos permite desplazarnos desde un punto inicial hasta un punto final. Y de esa manera realizar el mismo recorrido. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice una parábola? Básicamente, la parábola se le conoce como el movimiento de un proyectil y tiene una forma oblicua, ¿ok? Y como les digo, es un desplazamiento que inicia en un punto y termina en un punto y eventualmente regresamos a ese mismo punto, ¿ok? Es algo parecido a lo que ocurre en el tiro vertical y sin embargo, en el tiro vertical se ve como en una línea recta, no tanto como en un tiro parabólico. Pero bueno, sin embargo, como habíamos dicho, la posición en el MRUA, pues se veía ya como una figura oblicua, ¿no? Básicamente una parábola. Y bueno, entonces consiste en lanzar un cuerpo. Este cuerpo se lanza y se lanza con un ángulo, ¿ok? Y aquí nosotros vamos a hablar de un desplazamiento en 2 dimensiones. ¿Por qué en 2 dimensiones? Bueno, porque vamos a tener nuestro eje en X y nuestro eje en Y. Dejen los dibujo. Nuestro eje en Y, perdón por el dibujo, y nuestro eje en X. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lanzar un objeto. Vamos a lanzarlo aquí. Perdón por los dibujos. Bueno, vamos a lanzar un objeto, una partícula con un vector fuerza, que este va a adquirir una velocidad, ¿ok? Entonces, al nosotros tener una velocidad aquí, básicamente, como pueden ver, nosotros tendremos un ángulo que está acá, al que nosotros llamaremos un ángulo teta, alfa o como ustedes gusten. Y pues bueno, entonces, al igual que un vector, nosotros lo vamos a descomponer en nuestros componentes en Y, aquí, y en X. Aquí está. Entonces, esto es de lo que nos habla el tiro parabólico. Como vemos, al nosotros realizar el movimiento con un ángulo, estamos hablando de 2 dimensiones, porque estamos trabajando en la dimensión de las X y en la dimensión de las Y. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, esto va a formar una parábola. Y al formar esta parábola, pues vamos a tener nosotros una altura máxima. Por ejemplo, esto va a estar todo aquí. Perdón por el dibujo. Y con otro color. Esto va a llegar a un punto en donde este sea nuestra altura máxima, por así decirlo. Y bueno, ¿qué es lo que muestra? La parábola alcanza como un punto máximo de altura. No sé si me están entendiendo con esto. Pues básicamente, a partir de ahí comienza a descender. Entonces, cuando nuestro objeto llegue a nuestra altura máxima, va a estar ascendiendo. Y es lo que nos dice también de esta manera. Eh, bueno, vamos a trabajar mejor con este ejemplito que ya está hecho. Bueno, aquí se ve de mejor manera. Lanzamos nuestro objeto y llega a un punto donde es nuestra altura máxima. Y como vimos anteriormente, también en el tiro vertical, cuando tenemos nuestra altura máxima, por lo regular, esta es cero. Bueno, no por lo regular, siempre va a ser cero, porque va a ser el punto en donde va a empezar a descender. ¿Ok? Y en el punto final lo llamaremos alcance máximo. Aquí, este punto final, déjelo cambiar de color. En este punto final lo llamaremos alcance máximo. ¿Y qué es el alcance máximo? Pues viene siendo todo el trayecto. Eh, bueno, que desde su punto inicial hasta su punto final. Este viene siendo nuestro alcance máximo si se mide en el eje de las X y la altura máxima, pues en el eje de las Y. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿también qué tenemos? También tenemos el tiempo de vuelo. A lo que se refiere el que es el tiempo que tarda la partícula en realizar todo este trayecto, todo lo que tarda esto. Entonces, este es nuestro tiempo de vuelo, desde todo lo que tarda nuestra partícula, básicamente desde el punto cero hasta que termina. ¿Ok? Y bueno, básicamente fue una explicación.
Y bueno, leemos lo que dice aquí. Dice, el movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un A, con ángulo A, ángulo alfa, ángulo beta, teta, como lo quieran llamar, con la horizontal. En la siguiente figura se puede ver la representación, ya la vimos, cómo es la representación. Básicamente lanzamos nuestro objeto, tenemos nuestra altura máxima, tenemos este tiempo de vuelo, tenemos el tiempo de vuelo que básicamente todo lo que dura desde el principio hasta el final, y también tenemos nuestro alcance máximo, que es todo esto. ¿Ok? Y dice, movimiento parabólico. Este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje de las X, el cuerpo se desplaza a una velocidad constante, que es la velocidad en X, y en el eje Y con una aceleración constante provocada por la gravedad. Se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad del cuerpo es siempre Vx. Entonces no hay velocidad en Y, o Vy como lo quieran llamar. Entonces, como dije anteriormente, cuando tenemos una altura máxima, eh, va a ser cero o va a ser V de X. ¿Ok? Entonces, sigamos. Bueno, básicamente aquí se los pongo de una manera pues, más gráfica, donde h viene siendo X, h, pues viene siendo nuestra altura máxima. Pues ahí la velocidad en X será igual a cero y nuestra velocidad en Y será cero también. Esto explica por qué empieza a descender nuestro objeto. Y bueno, básicamente es lo que les quería decir en la diapositiva anterior. Pues dice que se caracteriza porque en el punto más alto la velocidad del cuerpo siempre va a ser V0 en X, o sea, no va a haber Vy. Entonces aquí se explica de mejor manera. Entonces, sigamos. Dice la característica del tiro parabólico. Entonces dice, el vector de velocidad inicial se descompone en sus componentes rectangulares, horizontal, la velocidad en X, y vertical, que es la velocidad en Y. Durante el movimiento ascendente, la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir, como ya se los habíamos explicado anteriormente, empieza a disminuir por la acción de la gravedad, que es lo que provoca una desaceleración. Y bueno, dice, llegando a la altura máxima, la componente vertical disminuye hasta llegar a cero. ¿Ok? Y después de ascender el cuerpo, la componente vertical empieza a aumentar nuevamente. De la misma manera, como ya lo vimos anteriormente en tiro parabólico, empieza a aumentar por la misma acción de la gravedad, que ahora va en su sentido, por así decirlo. Y si la componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento. Y bueno, aquí les puse algunas fórmulas para obtener la altura máxima, el tiempo de vuelo, y hay dos para el alcance máximo. Entonces, la fórmula para la altura máxima es, la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2 por la gravedad. El tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. El alcance máximo es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre la gravedad. Y el alcance máximo es la velocidad inicial al cuadrado por el seno por 2 veces el ángulo entre la gravedad. Y bueno, para este problemita nos dice, un jugador de fútbol americano patea un balón con una velocidad de 30 metros por segundo. Y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 respecto a la horizontal. Calcule la altura, el alcance, el tiempo que permanece y el tiempo que permanece en el aire. ¿Ok? Bueno, básicamente aquí les puse la solución de la altura y el tiempo que permanece en el aire. Ahí si alguien quiere sacar el alcance para practicar las fórmulas, porque también se las deben de aprender, como las del MRU, bueno, las del MRUA, perdón, las del tiro parabólico, que básicamente son las mismas. Bueno, pues para que las vayan practicando. Entonces, tenemos que bueno, el balón que va a 30 metros por segundo y con un ángulo de 48 grados. Esa es nuestra información que tenemos. Entonces, básicamente solo es aplicar las fórmulas. Para la altura, para la altura, tenemos que, con los datos que nos dieron, solamente sustituir. Ahí ya tenemos la fórmula. Entonces, sustituimos, que es 30 metros por segundo. Lo elevamos al cuadrado por el seno al cuadrado por 48 grados. ¿Ok? Entre la gravedad por 2.
Eso nos daría un resultado de 25.36 metros. También tenemos un tiempo con los mismos datos que vimos anteriormente. Hacemos igual la misma sustitución, tenemos 30 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado y tenemos el seno por 2 del ángulo. Entonces, entre la gravedad, perdón. Y nos da un resultado de 4.55 segundos.